Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La madrugada del miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma político-electoral. El dictamen contempla la creación del Instituto Nacional Electoral que sustituiría al Instituto Federal Electoral y eleva el número de consejeros de 9 a 11. Además, habrá reelección de diputados y senadores hasta por 12 años y se establece la posibilidad de anular una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña. Con algunas modalidades se aumenta de 2 a 3%, pues la posibilidad de que un partido pueda obtener el registro o conservarlo como tal. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder, señor Córdoba. ¿Cómo está? Lorenzo Córdoba, consejero electoral del IFE todavía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Lorenzo, bueno, pues ahí está una reforma política sacada, dicen algunos, ahora sí, de a rápido, porque lo que pasó fundamentalmente es que pues, la reforma, quizá también en 2007 pasó algo similar, pero la formaron o la armaron en función de un interés, pues ahora sí que superior de la nación, como dirían algunos, siempre, que es la reforma energética. ¿Qué pasa con esta reforma? ¿Por qué esta situación de los propios consejeros del IFE de pues, decir esto no es lo que se esperaba de una reforma? A ver, Erra, creo que a pesar de que en otros tiempos las reformas políticas siempre fueron sujetas, digamos, de negociaciones y digamos, de todo lo que está detrás de las mismas, condicionamientos a otras normas y demás, creo que nunca había sido tan claro y explícito. Aquí no es una hipótesis, los mismos actores políticos lo han dicho y lo han venido diciendo con todas las letras desde hace meses. Es decir, la reforma política es una reforma que se discute más que en sus méritos como antesala o como la llave para poder proceder a la discusión de la reforma energética en cuanto tal. La reforma política, como suele ocurrir con todas las reformas, tiene claroscuros. Yo apuntaría los claros más bien en lo que no tiene que ver con la dimensión estrictamente electoral. Como constitucionalista, te lo digo, desde hace muchos años había un grupo, digamos, de constitucionalistas que habíamos clamado por la autonomía del Ministerio Público, que habíamos venido sosteniendo la pertinencia de la reelección de legisladores y también de alcaldes, cosa que pasó. Lo de los gobiernos de coalición, que también pasa, pues es más una especie de cascarón para que la política haga su chamba, porque en Chile, que desde hace más de 20 años se han establecido gobiernos de coalición, la Constitución no dice nada al respecto. Es decir, eso es más bien una cuestión de práctica política y de capacidad y competencia política que no que lo diga o no la Constitución. En donde sí encontramos novedades, diría, preocupantes, es en la dimensión estrictamente electoral. Y te lo digo así, no es por la creación de línea o no. Yo creo que si el diagnóstico era original, que las elecciones costaban mucho y que los institutos estatales electorales estaban cooptados por los gobernadores, como se decía, pues antes de llegar a línea había muchas vías, incluso intermedias, como por ejemplo fortalecer a los mismos órganos locales frente a eventuales intromisiones del poder político de los estados. Se optó por el INE y sobre eso, mira, esa es una decisión política sobre la que se pueden encontrar pertinencias o no, y se puede discutir. Creo que el problema fundamental más bien está en otro lado. Desde hace 20 años, más de 20 años, desde la reforma electoral de 1989-90, el sistema electoral se construyó sobre una premisa: reglas claras, normas muy precisas para que la discrecionalidad de la autoridad electoral se acotara al máximo. Es decir, todos los actores políticos sabían con claridad hasta dónde llegaba la autoridad electoral y qué es lo que podía hacer y qué no. Hoy, en cambio, encontramos una reforma en la que, si se me permite el coloquialismo, los podrá o podrán son las frases más socorridas de toda la reforma. El INE podrá atraer las elecciones locales. El INE podrá atraer solamente un tramo, algún proceso, alguna actividad de las elecciones locales. El INE podrá delegar. El INE podrá atraer cuestiones como capacitación, como la educación cívica. Por cierto, la educación cívica ya no va a ser cosa federal, se queda en los estados. No sé si esto sea bueno o malo, yo creo que es malo, pero bueno. Es decir, pero el punto que quiero subrayar, el Consejo General adquiere la fiscalización, pero podrá delegarla. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Alguien puede decir eso queda en la ley secundaria. Puede ser, pero lo que a mí me preocupa es que la discrecionalidad en las actuaciones de la autoridad electoral van a ser la palabra de orden de aquí en adelante. Y la verdad, creo que además, y la historia nos lo enseña, que cada vez que hay una decisión discrecional, no claramente fijada, digamos, en las que no existen taxativas claras en la ley,
Siempre existe una lectura de parte de los actores políticos de que se está actuando de parte. Si tú optas, les pongo este ejemplo. Imagínate que la autoridad electoral, el INE, decide atraer las elecciones porque se ve una indebida intromisión del poder político local del gobernador en turno. Bueno, a ver, seguramente el partido del gobernador va a decir, no, espéreme tantito, no hay razones para atraer. Y seguramente los partidos de la oposición van a clamar que así sea. Es decir, se coloca la autoridad electoral en lo que la historia enseña es la situación más vulnerable de las autoridades electorales, que son estos espacios de falta de claridad normativa y de discrecionalidad. E insisto, la cantidad de indefiniciones que la Constitución nos deja son realmente enormes. Y además hay otra cosa. La propia Constitución coloca al legislativo en una tarea que en teoría debería acabar el 30 de abril próximo, de normatividad secundaria, que, sobre todo viendo lo que ha pasado en el pasado, hasta ahora mismo ya decretaron que no van a cumplir otra vez la Constitución en sus transitorios con las leyes reglamentarias de telecomunicaciones. Peor, tú lo sabes mejor que nadie, hay normas que debían haberse creado como producto de la reforma de 2007 que todavía hoy no se han creado, como la ley del derecho de réplica o la reglamentaria, el 134. Entonces, lo peor del asunto es que vamos a tener un cascarón constitucional lleno de atribuciones discrecionales y con toda certeza no vamos a tener un marco regulatorio que le inyecte certidumbre a los mismos procesos electorales, certidumbre de la actuación de la autoridad de los actores políticos y certidumbre a la sociedad. Es decir, el tema de la desconfianza creo que tiene todo el abono para florecer en el futuro. Por no hablar de temas ya, si quieres, mucho más concretos que yo creo que son defectos de la reforma. Ahora, esto no es muy sorprendente. A mí, yo estoy convencido que el problema empieza desde hace tiempo. Lo platicábamos en algún programa anterior con uno de los colegas consejeros del IFE que dejó de serlo, y yo le insistía en que la reforma de 2008 fue una reforma, una contrarreforma, que es la que inicia este proceso de deterioro que hoy llega a niveles un poco más serios, pero desde entonces se nos ocurrió empezar a meter en la Constitución pues, todo lo que se pueda y luego inventar leyes que, como dices, no se han podido terminar. Ahora el problema es un poco más serio porque para poder tener las autoridades estatales y federales en el mismo margallate, pues necesitas hacer leyes generales que no existen y esas son, entiendo, las razones de los podrán, pero como bien dices, se complica esto, pero esto ya lleva rato, es decir, no es un asunto que se les ocurrió ahorita, es un deterioro que estamos viendo desde el berrinche de 2006. Mira, yo creo que va más allá, Macario. Creo que la historia, digámoslo así, digamos, de poco aprecio, me atrevo a decirlo, por las autoridades autónomas, por los organismos autónomos, parte desde 2003. En 2003, con la designación de aquel Consejo General, a pesar de que teníamos una normatividad que había probado su efectividad, su eficacia para propiciar condiciones equitativas, un piso de condiciones equitativas mínimas en la competencia, que produjo alternancia, falta de gobiernos de mayorías predefinidas, gobiernos divididos, etcétera, etcétera, en 2003 se rompió una de las dos condiciones que son esenciales en un sistema democrático, que es la unanimidad, el consenso en torno a dos cosas, a las reglas y al árbitro. Y aquí estuvimos a punto de que no lo hubiera. Afortunadamente hubo un acompañamiento de todos, nadie se puede llamar el día de mañana a decir que le impusieron las reglas del juego, y en consenso en torno al árbitro. Yo creo que el proceso de deterioro viene desde entonces, Macario. La reforma 2007, no coincido, y esto lo hemos discutido también en muchas ocasiones, respecto si es o no una contrarreforma, pero lo que sí es cierto es que es una reforma de un gran calado, que viene, por cierto, a reforzar el peligro que yo planteaba, y tienes en ese sentido razón. Al no establecer una ley reglamentaria del derecho de réplica, por omisión del legislador, al no establecer una ley reglamentaria del artículo 134, es decir, de la reglamentación de la propaganda gubernamental, de las prohibiciones de que sea personalizada, etcétera, se abren los márgenes de discrecionalidad para la autoridad electoral. Y en donde hay discrecionalidad siempre va a haber alguien que va a querer leer intencionalidad política, y eso es gravísimo. Y esa reforma también fue moneda de cambio por la energética de entonces, que también fue pésima, aunque haya sido menos evidente. Y yo te diría que quizá un punto importante que hay que tomar en cuenta es esta idea de la inamovilidad de los consejeros. Y no es porque vayas a perder la chamba o no perderla. La gano, Erra. No te preocupes. No, pero es que me voy a la UNAM donde pertenezco.
Pero el problema radica en eso, en que así como en el 2007 dijeron, estos no sirven y metemos a otros, y ahorita dicen, no, ya, ahora vamos a buscar otros. Esto es muy fácil. Si el elegir consejeros es difícil y a partir de ello tú puedes decirle a uno, pues no me gustó y te vas. Entonces, realmente la autonomía del propio consejero pues termina limitándose enormemente. Absolutamente, Ramira. Y quiero ser muy enfático en esto porque ya el día de hoy el líder de una de las bancadas parlamentarias, lo digo en la Cámara de Diputados, el líder de la bancada parlamentaria, el PRD, reportaba a la prensa que sostenía que las críticas que los consejeros electorales estamos haciendo unánimemente, no sé si esto diga algo, unánimemente a la reforma electoral o a los riesgos que estamos advirtiendo son producto de un conflicto de intereses. Precisamente para que no haya lugar a dudas, algunos de los consejeros hemos sido enfáticos en decir que a pesar de que la reforma nos permite participar en el proceso para integrarnos al nuevo Consejo General del INE, hemos dicho enfáticamente que no vamos a participar. Es decir, además, como lo ha dicho el rector Narro, y perdón que hable en primera persona, en mi caso, yo soy un universitario que está en comodato al Instituto Federal Electoral. El comodato se va a acabar antes de lo previsto, lo cual me tiene muy feliz. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ese es un pésimo mensaje, olvídate para el IFE, para todos los órganos constitucionales autónomos. Y además estamos viviendo, por cierto, una especie de esquizoide atracción fatal por los órganos autónomos. Ya estamos creando órganos autónomos para cualquier cosa, lo cual en abstracto no es que esté mal. El problema es entender que esa autonomía no es solamente respecto de los gobiernos, sino también es la independencia respecto de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas. Y estamos, perdónenme que lo diga, y lo digo de veras, ya como académico, no como consejero electoral, aunque todavía me tocan unas semanas más, entiendo. Estamos mandando un pésimo mensaje. Las dos últimas reformas electorales han servido para renovar a los órganos. Y esto, lo digo con toda responsabilidad, provoca o convierte a las reformas constitucionales en mecanismos de ajustes de cuentas. Por cierto, no acabo de entender por qué, porque entiendo que el trabajo del IFE en la última elección hace un trabajo en términos generales reconocido por tirios y troyanos. Y sobre todo, esto trae además, tú puedes pensar, te referías a las cabezas de los órganos constitucionales autónomos. Yo voy más allá, que es todavía más grave. Y hablo por el IFE. Consejeros van y vienen. A lo que hay que cuidar todos, porque es la verdadera fortaleza institucional, es a la estructura del servicio profesional electoral. Y el mensaje que se le está mandando a la estructura es verdaderamente delicado. No ha habido un guiño en este proceso de reforma, un solo guiño de las fuerzas políticas que están pactando la reforma, y con ello hay una total deferencia, que no se entienda que uno está litigando contra la reforma, porque no es así. Estamos advirtiendo los riesgos que puede traer la reforma. Pero no ha habido un solo guiño, ha habido una enorme mezquindad de parte de la política para con el personal del Instituto Federal Electoral, que hay que procurar, porque el INE, que parece inminente, se va a fundar sobre ese servicio profesional electoral. Peor aún, y con esto termino, hoy, y lo digo de veras con toda responsabilidad, la gente del servicio profesional electoral, la gente de la estructura administrativa, está sumamente temerosa. Un poco la lógica es, si esto le hacen a los que encabezan, imagínense a nosotros. Oye, Lorenzo, pero parte del problema es, efectivamente, los consejeros han estado muy críticos de los resultados de la reforma. Me parece que hay una pregunta elemental. ¿Y qué no le dijeron esto a los legisladores antes de que se aprobara? A ver, ¿y entonces qué pasó? Es que no pasó nada. Es que no, ya sé, pero esos son los resultados. ¿Pero por qué? Pero es que no pasó nada ni siquiera antes, Mauricio. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros, lo digo con todas las letras, jamás fuimos consultados como institución, como la institución del Estado mexicano que mejor conoce la organización de las elecciones en el proceso de reforma. Tú vas a decir, ¿y ustedes por qué no levantaron la mano? A ver, es que sí la levantamos. Es que sí la levantamos. No solamente no fuimos invitados, sino en las semanas previas hubo comunicaciones de parte de los consejeros electorales, de la presidencia del Consejo General rotativa, temporal, etcétera, a la que estamos ahora sometidos, para tener entrevistas y sostener comunicación con las presidencias de los partidos políticos e incluso con los legisladores, y nunca fuimos recibidos. Hace unos días tuvimos una entrevista con un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, que no el secretario de Gobernación, en donde externamos nuestras preocupaciones ya sobre un dictamen en forma, porque ese era otro problema. Nosotros conocíamos de las propuestas que querían incorporar en la reforma electoral
como todos ustedes, a través de la Por los prensa, medios. porque no había claridad, porque había versiones distintas de documentos. Es más, en algún momento se habló de que se estaba procesando la reforma en las mesas del pacto, simultáneamente que en el Senado y simultáneamente en Cámara de Diputados. Es decir, la falta de claridad, también nos llevó a pues, no saber sobre qué pronunciarnos. Varios hicimos pronunciamientos. Yo soy miembro del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y hubo una carta que en agosto pasado hicimos pública y enviamos al pacto advirtiendo preocupaciones respecto al INE y sugerencias respecto a cómo podíamos encauzar de buena manera la reforma política. Insisto, no hubo comunicación y además hay otra cosa que hay que decir. Creímos que el Instituto Federal Electoral no debe ser parte porque es un órgano técnico. Así es. Nosotros hemos sido, somos y vamos a seguir siendo deferentes para con la política. Pero lamentamos mucho que en una reforma que tiene una connotación eminentemente técnica o que tiene implicaciones técnicas, al operador de las elecciones no se le haya consultado. Lorenzo Córdoba, consejero del IFE, muchísimas gracias por estar Todavía aquí. esto una por un semana. buen Serra, rato. gracias. Bueno, vámonos a una Mauricio. pausa. Esto es Dinero y Poder. Transparencia Internacional publicó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2013, que clasifica 177 países de todo el planeta a partir de la percepción de los niveles de corrupción que existen en su sector público. El índice se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor. Dinamarca y Nueva Zelanda obtuvieron 91 puntos, que los ubica como los países percibidos con menor corrupción en el mundo. Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron una calificación de 8, que los ubica en la posición 175 de este índice. México obtiene la calificación 34, que lo ubica en la posición 106 de 177 países. En el continente americano, Canadá es el país mejor ubicado, ocupando la posición 9 a nivel mundial. En América Latina, Uruguay ocupó la posición 19 de 177 y Chile la posición 22. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Estas percepciones que son eso, fundamentalmente hay que hablarlo, índices de percepción, parte de la existencia, por supuesto, de realidades muy concretas. Países que tradicionalmente han sido transparentes, rendidores de cuentas, contra aquellos otros en donde simplemente no se sabe ni qué es lo que pasa. Sí, buenas noches, Ezra, qué gusto estar con ustedes. Aunque es percepción, yo creo que a ninguno de nosotros escaparía pues, que las historias del gobierno de Tabasco, de Coahuila, de Chiapas, de Baja California Sur, muchos asuntos a nivel federal, Profeco, temas que pasaron por pronósticos deportivos, todos estos pues forman la percepción de un país en el mundo y más aún en el tema de los negocios. Quienes son empresarios y tienen que hacer negocio en México y se encuentran con el alcalde que les pide un porcentaje del valor del contrato para entregarles el proyecto o para darles un permiso, bueno, pues estos son los que opinan a nivel internacional en 9 encuestas internacionales que se hacen para establecer la calificación de México. Entonces, aunque sea percepción, pues lleva mucho de esto que hemos vivido todos durante los últimos años. Ahora, ¿cómo ha avanzado a lo largo del tiempo esta percepción de la corrupción en México? ¿Hemos mejorado, se ha empeorado o se mantiene estancada? Durante la administración Fox, al aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su primero y segundo años de gobierno, hubo una mejora de la percepción internacional. Pero desde ese momento ha venido una caída continua y sistemática y en los últimos 4 años hay un periodo de estancamiento. La verdad es que si uno ve muchas de las acciones que se han ido aprobando, por ejemplo, esta ley para transparentar deuda pública en los estados o la ley contra el lavado de dinero, etcétera, como no están articuladas en un plan maestro, pues tampoco la opinión pública internacional las registra, ¿no? Nada más penoso que lo que ocurrió, por ejemplo, con la propia Ley de Acceso a la Información Pública hace unas semanas, que se reforma para convertir al nuevo IFAI en el primer órgano garante del mundo con autonomía constitucional, pero como fue un desastre la negociación en la Cámara de Diputados y estaba involucionando, pues la opinión pública internacional lo que se queda no es que tenemos el primer órgano garante con autonomía constitucional en esta materia en el planeta Tierra, lo cual sin duda es un avance, sino que los diputados estaban viendo cómo ponerle candados, muy parecido a lo que hemos visto recientemente con el tema de la reforma política. No estamos mandando la señal correcta de tener una política nacional, no solo federal, una política nacional estructurada y que todas estas acciones
fortalecen el sistema. Y entonces estamos estancados en percepción. Este fenómeno de corrupción, como ponías el ejemplo con lo que ocurrió al inicio del gobierno de Fox y luego el retroceso, es algo muy arraigado, es algo que está en la cultura nacional y por eso cuesta tanto trabajo acabar con él. Mucha gente insiste que la corrupción en México viene desde la colonia, es una creencia absolutamente falaz. Y eso se ve muy claramente en el indicador que ustedes publican, porque pues de América Latina, pues México está en los últimos lugares, así que los demás no les fue tan mal. Chile y Uruguay, lo veíamos, lo decía Ezra, están entre 80 lugares arriba. Entre los mejores países del mundo en términos de limpieza, digamos, mientras nosotros estamos en los peores, ¿no? Solamente Guatemala, Nicaragua y Honduras peor que nosotros, Paraguay, que fue una dictadura tantos años, y Dominicana y Haití. ¿A qué le atribuyen ustedes esta posición de México, que no podemos salirnos de ella? ¿Por qué esta corrupción tan enraizada en nuestro país? Mira, aunque todos los países de la región sufrimos gobiernos autoritarios en el siglo XX, lo que lograron hacer Uruguay y Chile fue construir un poder judicial autónomo, independiente, que incluso en los momentos más agrios de sus dictaduras eran autónomos, ¿no? La ley tenía un valor civilizatorio para todos y lo sigue teniendo. Violentar la ley en Chile es algo que uno no hace con el mismo cinismo que lo haría en México, ¿no? Digamos, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. No. Y además hay una presión social muy fuerte para quien está fuera de la ley. La ley sigue siendo ordenadora, nosotros no. En nuestro sistema autoritario hicimos concesiones, entregamos canonjías, autorizamos privilegios para muchos sectores para mantener la estabilidad política. Sin duda pagó, digamos, la estabilidad política sí fue algo que caracterizó este régimen. La pagamos con corrupción, pues. Pero la seguimos pagando aún después de la transición. ¿Por qué? Porque es un sistema de privilegios, no es un sistema de derechos. Si la libras, si tienes suerte, si hablaste con la persona correcta, tú estás con un tratamiento de primer mundo. Pero si no... Decían, la ley en México no se aplica, se dosifica. O sea, se aplica en función de las necesidades políticas o de poder que se tienen en términos concretos en un momento determinado. Y entonces, aunque tengamos más apertura a través de las leyes de acceso a la información, pues lo que revela esa apertura es que había dentro de la caja negra, ¿no? Claro. Y dentro de la caja negra había un sistema, insisto, de canonjías y privilegios y con una aplicación muy selectiva de la ley, ¿no? A unos líderes sindicales sí, a otros no. Oye, Eduardo, en estas mediciones que realizan o que han realizado ustedes sistemáticamente sobre el tema de corrupción, ¿tienen alguna idea de cuál puede ser el costo económico de la corrupción en nuestro país? Porque, bueno, sin duda que hay un intercambio de dinero por favores, ¿no? En una gran cantidad de los casos, pero ¿qué tanto significa eso, digamos, de recursos que se podrían estar utilizando para otra cosa y pues se utilizan para moches, mordidas o lo que se le quiera llamar? Entre economistas de la talla de los que están aquí, no me voy a atrever a hacer una estimación imprecisa, pero sí decir que hay tres tipos de coste muy bien identificados. Para los hogares hay un costo que se traduce en una versión del ingreso gasto del hogar. Para un hogar promedio cuesta alrededor de 14% la pequeña corrupción, la corrupción de trámites y servicios. Y para uno con ingresos por debajo de un salario mínimo, llega a representar el 24% de su ingreso. Claro, desde la clase media a la que pertenecemos es muy fácil decir, pues son 10 pesitos para el camión de la basura, ¿no? Pero 10 pesitos de 60, pues es un porcentaje distinto que 10 pesitos de 10,000, ¿no? El otro costo asociado lo paga el consumidor final. Cuando una empresa le pides un soborno para entregarle un contrato o para abrir una planta, pues lo que hace el empresario no es ponerlo de su bolsa, ¿verdad? Digamos, lo mete en la estructura de costos. Un costo, claro. Y entonces todos nosotros en cada shampoo, o en cada barra de jabón, o en cada paquete de cereal, pagamos el costo de la mordida que se tuvo que pagar para abrir una planta o para obtener un permiso de manera diferente a lo que marca la ley. Y el tercer costo tiene que ver con el abuso de los recursos públicos y presupuestarios, ¿no? Y tan solo si uno suma las cifras que, por ejemplo, los gobernadores aparentemente se pudieron haber llevado y están en litigio esos procesos, pues uno puede contar ya una parte muy considerable de los recursos, incluso pintando en el PIB.
Las estimaciones internacionales sobre México hablan, yo creo que no son del todo precisas, pero incluso hablan de 6 a 9 puntos del Producto Interno Bruto. Yo creo que hay que tener cuidado. Siempre que usemos el Producto Interno Bruto para referencia hay que tener mucho cuidado. Pero lo que es un hecho es que los empresarios, por ejemplo, reportan pagar entre el 18 y el 25% en sobornos para sus costos de sus ingresos. De sus ingresos. Es muchísimo. Es una fortuna. Pero claro, lo ven en contra de liquidez o lo ven en contra de tener activa su planta productiva y pues lo terminan pagando. Es costeable. Esto, en realidad, el costo puede ser muchísimo más alto si pensamos que el problema de fondo es que pues, la ley se vuelve optativa. Y entonces, si la ley se vuelve optativa, no hay reglas claras sobre las cuales operar y no es solamente la pérdida efectiva del dinero al tener que sobornar y demás, sino la gran cantidad de cosas que ni siquiera se imagina uno que se pueden hacer porque sabe uno que se va a meter en un problema de corrupción. Es decir, esto frena al país entero. Las reformas que están discutiendo ahorita en el Congreso y demás son, pues a lo mejor muy buenas, a lo mejor muy malas, pues en el fondo son irrelevantes, mano, porque son leyes, nadie les va a hacer caso nunca, ¿no? Bueno, además de lo grave que planteas, yo creo que el costo más grande de la corrupción es el de una decisión mal tomada. En términos monetarios, tú podrías decir que vale 0, pero en términos de las implicaciones para el país es enorme, ¿no? Por eso una refinería que ibas a hacer y no haces, un gasoducto que te cuesta 3 veces o mejor no lo haces. Y lo que describes, Macario, sobre la ley, pues una ley que no se cumple, pues se vuelve increíblemente costoso. A ver, países que tenían índices muy bajos de percepción de corrupción, o sea, índices más bien muy altos, o sea, que eran considerados muy corruptos, ¿pudieron avanzar, hay alguna experiencia, a modelos mucho más aceptables? Porque parecería ser que pues todo el tiempo se habla de Canadá, Dinamarca, etcétera, como los países transparentes y todos los otros, o bueno, algunos de los otros que han ido perdiendo han sido descalificados, pero alguien ha estado en ese espacio de descalificación de un país muy, muy corrupto y ha logrado salir de ahí. Mira, yo creo que hay dos fenómenos y sí vale la pena estudiarlos con cuidado. Uno son países que estaban más o menos como México y que han ido mejorando. Colombia. No solamente compartíamos lugares en el tema de crimen organizado y narcotráfico, compartíamos un lugar en el índice y su movimiento no ha sido tan brusco como el que tuvo México en 2001 y 2002. Es un movimiento constante y sistemático. La impresión que tiene el mundo hoy de Colombia es muy diferente y no solo por el tema del crimen, ¿no? Las inversiones que están haciendo en Centroamérica, la manera en la que se están metiendo al sector petrolero, incluso se ha tomado como referencia para algunas de las discusiones en México. Yo creo que Colombia es un caso interesante. Pero el otro, tú mencionabas a Dinamarca y Nueva Zelanda, y no estaban en las mejores posiciones hace una década. No eran los que estaban punteando, eran Finlandia, era Suecia, era Noruega. Lo que han hecho Dinamarca y Nueva Zelanda es una reforma administrativa descomunal. Digamos, Nueva Zelanda es famosa en el mundo por haber implementado políticas de gobierno electrónico, gobierno abierto, de manera también muy sistemática. Nueva Zelanda le ha tomado 15 años esta reforma administrativa y Dinamarca ha hecho lo propio en los últimos años. Tampoco es, digamos, nadie tiene garantizado el lugar por razones culturales, ¿no? Sino porque es un trabajo continuo y sistemático. Oye, Eduardo, en los 80s pues se creó en el gobierno una instancia que se llamaba originalmente la Secretaría de la Contraloría de la Federación, entre otras cosas para combatir la corrupción en el sector público. 30 años después nos dimos cuenta que no ha servido para gran cosa, por lo menos en esa materia, y ahora se habla de una fiscalía anticorrupción. ¿Ustedes cómo la ven? O sea, más que no cambiarle el nombre de fiscalía o secretaría, ¿cuáles serían los factores como para que nosotros empecemos a revertir este ascenso en la escala de países corruptos? Mira, Mauricio, yo creo que es muy importante el ejemplo que pones, porque ilustra la diferencia entre una política federal y una política nacional. Cuando se crea la SECOGEF, fue para el gobierno federal y de hecho para el Ejecutivo, dentro de los 3 poderes del gobierno federal, pero cuando nos la vendieron políticamente, parecía una especie de SAR anticorrupción, ¿no? Todos recordamos que era, digamos, un brinco enorme. En realidad era un órgano interno de control del Ejecutivo Federal. Incluso en su evolución a SECODAM y Secretaría de la Función Pública, no le hemos permitido a ese órgano ser otra cosa que no sea un órgano interno de control. Es decir, y toda empresa tiene un órgano interno de control, ¿no? Tiene un auditor interno que está revisando cómo funcionan los temas. Creo que la verdadera carencia de la propuesta de la Fiscalía o la Comisión
no es en sí misma lo que ésta represente. Puede ser una muy buena fiscalía anticorrupción, pero no hay un sistema, no es una política estructurada. Tienes que fortalecer al mismo tiempo a la PGR, a la propia Secretaría de la Función Pública, si la mantienes, a la nueva Fiscalía, a la Auditoría Superior de la Federación, y al Poder Judicial, al IFAI, a los si no, jueces. Entonces, el problema es que no tenemos una aproximación sistémica al problema de la corrupción. Lo que hacemos es pensar que una llave va a abrir todas las puertas, ¿no? Y que una nueva institución resolverá todos los problemas. Decías lo mismo cuando platicabas sobre la nueva ley del IFAI y la autonomía, no hay un sistema. ¿Por qué no lo hay? ¿Qué es lo que nos está impidiendo darnos cuenta que este es el principal problema de México? Yo tengo la impresión de que seguimos atorados en la idea de que la corrupción es un problema moral y que puede separar a los frijolitos echados a perder de los frijolitos buenos, ¿no? En realidad es un problema de desarrollo, Macario, ¿no? Entonces, lo que tú quieres no es tener un gran SAR anticorrupción, quieres muchas instituciones que funcionen bien, desde la COFECO, desde la Comisión Federal de Competencia, hasta lo que sea la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Lo que quieres es que funcione bien el Estado. Por eso Nueva Zelanda y Dinamarca lo que hicieron fue modernizar su administración pública. No crearon una figura de un SAR anticorrupción, ¿verdad? Creo que lo que nos falta es cambiar de lentes, nada más. Este no es un asunto moral en términos del diseño institucional, este es un asunto técnico, se necesita un sistema, va a tomar tiempo, es anticlimático, o sea, nadie te va a poner una medallita porque se trata de que funcione bien, y también, no de que haga ruido. Y una decisión también de orden político, de ceder poder para que esto funcione, ¿no? Porque si no, esto no funciona. Eduardo, un dato nada más. Fíjate, la prescripción del delito de corrupción en México es en muchos estados menor a la aprobación de la cuenta pública. O sea, prescribió el delito y todavía no aprueban la cuenta pública. Y voy a la parte política que escribe Ezra. Si de verdad queremos mandar una señal política, el delito de corrupción debería prescribir en 10 años, no en 2, como en muchos estados, para que el favor político y la protección se pierda. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias. Gracias a Tierra. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Analistas económicos consultados por el Banco de México elevaron su expectativa de crecimiento para 2013 a 1.28%, estaba en 1.24%. Sin embargo, revisaron a la baja su pronóstico para 2014, estaba en 3.41%, lo ponen en 3.34%. Bueno, ahí están los datos que hablan, por un lado, de un pequeño repunte para este año, muy, muy malo, 1.24, 1.26, lo que sea. Finalmente estamos hablando de una economía casi paralizada, con un crecimiento muy, muy, muy bajo. Y por otro lado, un 2014 en donde hay quien dice, bueno, con el dinero que el gobierno va a gastar, esto va a hacer que crezca. Hay otra gente que dice, bueno, sí, pero el problema es que como le van a quitar más impuestos a la gente, va a tener menos con qué gastar. Ahí está la discusión sobre qué es lo que va a ganar de las dos partes, Macario. Sí, los datos que vemos ahorita, que estabas platicando ahorita, la percepción de los consumidores, por ejemplo, que hoy también se publica, la sensación general de la población es que la economía no se está moviendo y se convierte esto en una expectativa negativa para 2014 y por eso le empiezan a bajar a 2014, van ajustando los analistas sus percepciones conforme a lo que ha estado pues publicando las agencias internacionales y el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, creo que esto es un producto fundamentalmente de la sensación actual. Es decir, estamos combinando en este momento una economía que no ha funcionado, un asunto de seguridad pública que no mejora y un año de discusión muy agria alrededor de reformas que han sido algunas más profundas que otras, pero hemos estado reforma tras reforma y fundamentalmente la reforma fiscal creo que generó un clima de animadversión muy marcado. Algunas personas o organizaciones fueron muy agresivas en contra de la reforma fiscal y esto ha generado un clima muy negativo en la opinión pública que yo creo que no tiene relación directa con lo que en realidad está ocurriendo, lo estamos viendo mucho más negro de lo que es
y creo que las cosas se van a ver bastante mejor en el momento en que terminemos este proceso de reformas, si salga la reforma energética, que será la última, y ya entremos en una dinámica distinta en la que yo sí creo que vamos a tener un crecimiento el próximo año mucho más marcado. Hoy mismo se corrige la medición de Estados Unidos, que está creciendo pues al 3,5%, 3,6%, nos están comprando mucho más, nuestras exportaciones crecen. Entonces yo sí creo que el próximo año va a ser mucho mejor que este, y entonces va a cambiar. Es como en el juego, ¿no? Cuando estábamos antes de ir contra Nueva Zelanda, todo el mundo decía México es una tragedia, y ahora el es Piojo, una tragedia, el Piojo pero es un santo, ¿no? No, es una tragedia, pero va al Mundial. Bueno, Eso. pero en términos propios de lo que podríamos llamar la instrumentación de las reformas en el ámbito de lo económico, la clave está en lo que pasa en estos días, porque con reforma energética, que es lo que se supone tendría que pasar, la visión del país cambiaría sin duda hacia el exterior y en términos también del crecimiento económico para el próximo año. Sí, la ¿no? visión del país cambiaría si se resuelve una reforma energética que facilite y que promueva la inversión, no necesariamente de los extranjeros, es la inversión en el y privada en el sector energético, puede ser de los nacionales sin duda, hay mucho interés. Pero eso no quiere decir, Esra, que esa inversión se vaya a dar el año entrante. No se va a dar el año entrante, es más bien, te lo puedo firmar. Sí, sí. No hay manera de que son temas muy complejos, convenios, contratos, estudios, exploraciones, o sea, se necesitan tiempo para prepararse y para empezar a recibir esos beneficios. Pero yo lo que estoy convencido es de que el año entrante efectivamente la economía va a crecer alrededor de un 3%, cuando que ahorita está creciendo al 1.3%, o sea, es pues 2 veces y media más. Y la razón de eso, ya lo hemos comentado aquí, es la inyección de recursos netos que va a hacer el gobierno. El gobierno, en cifras muy sencillas, le va a meter al sistema económico 340,000 millones de pesos y a los contribuyentes nos va a restar de nuestro bolsillo 170,000. Entonces es una inyección neta de casi 1 punto del PIB. Si la economía en el cuarto trimestre de este año creciera 1,5%, y créeme que me estoy yendo muy bajo, le podemos sumar esa inyección de 1% a lo que ya está creciendo, porque eso ya no es imaginario, sino que estaría sucediendo. Entonces, no hay manera que la economía mexicana crezca menos de 2,5%. Si le sumamos el efecto que mencionó Macario, de que ya se están recuperando las exportaciones no petroleras, ya estás en el 3%. Ahora, 3% no es para aplaudirle a nadie, ¿eh? O sea, lo que pasa es que venimos del 1.2, pues sí nos parece una maravilla. Anteriormente estábamos en el 4%, que por lo tanto no está tan fácil. Ahora, algo que creo que es importante resaltar es, por supuesto, aumentos en ingresos por remesas que habían venido cayendo y se recuperan, por ahí puede haber algo, pero esta idea del gobierno federal de comenzar a gastar ya, o sea, esta parte de empezar a licitar en diciembre para que el dinero empiece a circular, eso es lo que puede generar un gran jalo, ¿no? Otra vez, ¿por qué este año no crecimos? No crecimos porque se hundió construcción, tuvimos pocas exportaciones al inicio de este año y luego el gobierno tuvo un presupuesto más bajo y se tardó como 8 meses en empezar a gastar. Entonces hay que corregir todo eso. Construcción ya está corregido, porque ya tocó fondo, ya no va a caer más. En octubre ya era una tragedia, entonces ya no creo que caiga más. Exportaciones ya están mejorando, el gobierno va a gastar más dinero, lo va a gastar antes, entonces efectivamente pues vas a tener un movimiento más rápido. Yo a los números que comentaba Mauricio, que me parecen muy bien en lo general, añadiría algo que yo creo que es muy importante y que seguimos sin darle la magnitud que merece, que es la reforma financiera. Creo que va a haber un movimiento de crédito mucho más acelerado que el que tenemos ahora. No significa eso que el año que entra haga una gran diferencia, pero va a permitir, por ejemplo, que el punto del PIB que va a meter el gobierno, que es de crédito, pueda circular mucho mejor a través del sistema y no ahorque al resto de la economía, que esa era una preocupación que había de muchos, que el gobierno a la hora de requerir tantos recursos de la economía, pues dejara seco al sector privado. Creo que eso no va a ocurrir y eso permitirá un poquito más de crecimiento adicional. Mira, el sector público va a tener un déficit de 4 puntos del PIB. Eso no lo hemos tenido en décadas. Pero, alguien tiene que prestarle, porque pues, si no, no hay manera que el gobierno ejerza el gasto. Pero mi sospecha es que el gobierno va a pedir una buena parte de esos recursos fuera de México, porque la verdad es que durante los últimos 30 años hemos abatido la deuda externa, tenemos buen nombre, tenemos buena reputación. Eso quiere decir que van a emitir bonos para que la gente compre, eso es el mecanismo. Sí, nomás que hace una gran diferencia, Esra, porque si el gobierno emite bonos aquí en México,
Es deuda Entonces, interna. pues yo los compro y entonces, ¿no? Ya Ahí no tienes pa' otra sustraes cosa. recursos Sí, claro. que están aquí en la economía. Pero si el gobierno emite bonos en Nueva York, algún inversionista extranjero los compra y entonces da chance de que los recursos del ahorro nacional que existen aquí se puedan canalizar por la vía del sistema bancario a créditos al sector privado, porque si no, ¿con qué va a crecer, con qué va a invertir el sector privado si no le dan crédito? Pues Efectivamente. Que va a haber más crédito, creo yo, por la reforma financiera. Vamos a ver cómo sucede. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el fin del Pacto por México, con la salida del PRD y lo que viene adelante en términos de negociaciones políticas. Esto es Dinero y Poder. En un intento por detener la aprobación de la reforma energética, el Partido de la Revolución Democrática pretendió reventar el Pacto por México, anunciando su salida. Su presidente nacional, Jesús Zambrano, argumentó que hubo anomalías en la discusión de la reforma política que ya fue aprobada en el Senado. Además, presentó las firmas necesarias para realizar, dice, una consulta popular sobre reforma energética, un ejercicio que por supuesto es rechazado por el PAN y el PRI. Incluso envió cartas a empresas, legisladores y autoridades advirtiendo sobre los riesgos de esta reforma. Un mecanismo pues bastante, se ve como algo muy bien armado en términos de cómo salirse del pacto. Lo normal hubiese sido que participaran en la reforma política, que, como lo hicieron, porque finalmente hay que recordar que 10 senadores perredistas votaron a favor de la reforma, 10 en contra, hubo 2 que no estaban, entre ellos Miguel Barbosa, que está convaleciente, y bueno, pues lo cierto es que esa estrategia parecía que la presión interna no se lo permitía. Ellos podían haber terminado la política y decir, señores, en la energética no vamos, pero esto sonaba a una negociación todavía mayor. Y entonces la presión de López Obrador, de Morena, de por supuesto los sectores bejaranistas dentro del PRD, hicieron que el propio Zambrano tuviese que, ahora sí que aventar todo el tablero en un momento pues previo al inicio de la discusión de reforma energética. Sí, esto creo que hay que entenderlo en el proceso del Pacto por México. Cuando se hace el Pacto por México, lo que negocian los 3 grandes partidos son sus plataformas, y en las plataformas, en el tema de la cuestión energética, el PRI y el PAN traían la idea de apertura energética y el PRD pues no. Entonces lo que hicieron fue redactar un compromiso muy confuso para ver de ahí pues qué hacían después. Fueron posponiendo el asunto y luego, después de las elecciones de la mitad de este año, el PAN y el PRD exigieron su reforma política y que tenía que ocurrir antes de la energética. Esto lo aprovecha el PRD para ir posponiendo lo más posible, no llegar a arreglos en lo político, permitía que la energética pasara para el año que entra. PRI y PAN se dan cuenta de esa estrategia y pues aceleran el proceso, sacan la reforma de transparencia y financieras que venían atrasadas, anuncian que sale la política, el PRD ya no tiene salida, no podía decir que sí porque entonces López Obrador y su gente los iban a acusar de vendidos, peor que siempre. Y entonces pues lo que dijeron fue nos vamos del pacto, hicieron el drama y pues la reforma política ya salió y saldrá la energética. Pero además, perdón, pasa con esto que decíamos, 10 senadores del PRD que votaron Apoyan a la favor. política. Y los diputados, Vamos ahora a que ver. les llegó la minuta, Sí. podían haberla llevado a comisiones, se puso a votación en el Pleno si bastaba con llevarla directo al Pleno y el PRD votó a favor. No todos, pero votaron a favor, o sea que bueno. Pero mira, yo creo que si se hubiera quedado esto en que, no, bueno, ya pintan su raya, no están, ¿no?, a favor de que haya participación de la iniciativa privada en el sector energético, está bien, pues es una opinión respetable. Pero el problema es que no se detuvieron ahí, sino que ahora están usando el petate del muerto para ver si espantan o si anulan Por lo los de la efectos consulta. positivos de la reforma energética. Entonces, efectivamente están mandando cartas, están haciendo declaraciones de que se va a reglamentar toda esta situación del referéndum para que en el 2015, cuando sí haya un periodo de elecciones, en ese momento se pregunte si la gente está a favor o en contra, y si ese es el caso, pues echar para atrás lo que probablemente se pueda aprobar en estos días, yo creo que es en reforma energética. Pero es un ejercicio o un recurso totalmente válido para alguien que pues
parte del principio que la reforma energética no es la correcta, tratar de revertirla en algún momento. Pues sí, yo creo que ¿no? eso es válido. El problema es que en términos de reforma política esa parte no se la iban a aceptar. De hecho, no se No salió. regula, Así se es. manda a las leyes generales que se van a hacer el próximo año. No sabemos si esas leyes van a salir a tiempo para que puedan aplicarse. Acuérdense que para que algo pueda aplicarse en un proceso electoral debe estar reglamentado un año antes. Si por alguna razón la parte de la consulta popular se les va a septiembre, pues ya no entró en 2015. Eso puede ser, pero sí, pero por eso te digo que están espantando con el Amenazando. petate del muerto o amenazando. Pero yo no estoy tan seguro de lo que mencionaba Serra, en el sentido de eso es perfectamente válido, someter a referéndum. Y yo pregunto, oye, ¿y por qué en el tema energético es válido y en otros temas no es No, válido? la sendaria, el PAN Espérame. pudiera haber No, la dicho lo sendaria mismo. no pero se es que, puede mira, constitucionalmente. Sí, claro. Hay Pero que aquí en el reconocer DF que pero hay que reconocer en el tema energético, efectivamente la opinión está dividida y eso es una cuestión histórica, cultural, porque así nos educan diciendo que el petróleo tiene que ser de los que tú mexicanos, que quieras. no debe entrar los extranjeros, ¿no? Entonces ahí sin duda ya de entrada hay un sesgo. Pero dependiendo de cómo tú hagas las encuestas, obtienes las respuestas. Pues ve el caso del metro, ¿no? Ya aparentemente ya aceptaron que se suba de 3 a 5 pesos, pues sí, pero es que no es lo mismo que te pregunten si usted está a favor o en contra de cierta cosa a que te digan, en el caso de la energética, ¿usted está en contra o estaría a favor siempre y cuando esto signifique estos beneficios? Claro. La respuesta es totalmente distinta. Entonces es un manipuleo de la opinión pública que a mí me parece que no se vale, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Mauricio en que están tratando de manipular, estoy de acuerdo contigo en que tienen derecho a Por hacerlo porque esa es la supuesto. política, pero aquí hay una cosa bien interesante que creo que tiene razón Mauricio. Si esto que queremos que se haga la consulta popular para lo energético, uno preguntaría por qué no la han hecho ellos aquí. Aquí en el DF el señor Ebrard dijo va a haber aborto legal y no lo sometió a consulta. Y tampoco sometió a consulta el matrimonio entre personas del mismo sexo, no lo sometió a consulta porque él cree que eso es correcto, que está bien que hagamos eso. Yo, por ejemplo, hubiera votado a favor en ambos casos, pero a mí nadie me preguntó. Y ellos insisten que hay que preguntar en lo energético, a ver, ¿por qué una cosa sí y la otra no? Entonces, en términos de la moralidad de su actuación política, eso a lo que me refiero. En términos estrictamente políticos, aquí de boxeador de Tepito, no, pues sí están bien, es aquí bueno, fajador, pero, a ver, pero está con bien. moralidad no hay manera. No, pero en términos políticos a mí lo que me queda claro es que cuando tú lanzas un referéndum sobre algo es porque tiene una determinada importancia nacional. El problema que ¿Y el aborto no lo tiene? Hay un nivel de importancia nacional, Pues. ahí es un término muy subjetivo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que aquí el problema mayor radica en lo que muchos han dicho, el tema del aborto, y eso tiene que ver con cuestiones de percepción de moralidad de la gente. En el tema de reforma energética hay muchos elementos técnicos. Claro. Que son muy difíciles de evaluar en términos de una consulta. Sin duda. Es muy complicado. Pero yo eso lo entiendo. saben en el PRD. Ok, perfecto, pero cuando se me terminaron todas las fichas que tenía yo por para eso. negociar, Sí, vas y pues los tengo que pateas. jugar a Sí, otra. sí, sí, Ahora, por hay que eso. recordar que el planteamiento del PRD en términos de reforma energética está, lo decía el propio Cuauhtémoc Cárdenas, está en esta idea de que sí se puede y sí alcanza con los recursos siempre y cuando se le cambie el régimen fiscal a Pemex y se corrija todo lo que implica organización interna. Podemos no estar de acuerdo, yo lo entiendo, pero me parece una posición que tendrían que defenderla hasta el final. Yo lo que creo además es Pero que... nadie está de acuerdo con lo de Pemex y con lo que dijo el ingeniero Cárdenas en el sentido de efectivamente Pemex lo tienes que cambiar, pero de cabo a rabo en materia administrativa. Eso ya lo hemos aquí platicado muchas veces. Pero una cosa es tumbar la reforma energética y otra cosa es que administrando mejor Pemex Porque, tengas los resultados. Es que el planteamiento de la izquierda dice claramente, el problema aquí, y eso es que se va a convertir en un negocio de particulares sin control por parte del Es un negocio Estado. de particulares, pues Por el parte del sindicato no Estado. es... Sí. Ok, Y contratistas. ahora, por supuesto, pero el planteamiento es corrijamos esa situación Eso no va a y no llevémoslo al terreno específicamente de abrir la empresa como tal. Ese es el planteamiento que ellos tratan de defender. Sí, está y a bien. partir de ello, pues esta idea, a mí lo que me parece es que pues, estuvo muy bien planeado este asunto del Pacto por sin México, porque lo llevaron hasta el final, ya no tiene sentido No, ya se manejarse acabó, en ya, eso, sí. esto se termina, vámonos a leyes reglamentarias el año que entra con mayorías simples y terminamos con reformas. Sí, y otra vez, creo que tiene razón el PRD en hacerlo. Mi única
lógica o argumento es, ellos se defienden mucho en términos de que ellos son éticos en política, no lo son como todos los demás, igualitos. Entonces esto de que la izquierda es más moral que los demás es una gran farsa y eso es lo que debe estar claro. En términos de si políticamente se vale, claro que se vale. ¿Qué va a pasar si hubiera esta encuesta? Bueno, o esta votación. Las encuestas hoy nos indican que hay un 30% que defiende la posición del PRD, hay un 30% que quiere apertura total en Pemex y hay un 40% que no sabe nada. Este 40% es el que va a determinar qué pasaría. Y ese 40%, una vez hecha la reforma, va a estar a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque así funciona la vida real. La raza está con el que gana. Si ganó la reforma, ese 40 se va a ir para allá. Es decir, si llega a haber consulta en 2015, yo apostaría doble contra sencillo desde hoy a que no echan atrás nada. Bueno, a ver si lo pagan. Claro, pero, ya tienes nomás pero ahí tienes a los inversionistas que ya están cuestionando Ese es la a ver si le problema. invierten al sector o se Ese es esperan hasta el Que hablen 2016. conmigo. Bueno, yo pago doble pero, contra sí, sencillo. va bien, pero el problema, a ver, Macario, rápidamente, el problema también radica en que, pues, para el inversionista, lo que platicábamos hace un rato con Eduardo Bojorquez, es si finalmente la reforma se convierte en términos de aplicación de ley en algo concreto y real, o volvemos otra vez al México. Lo que les va a hacer pensar que eso funciona o no es cuál va a ser la actitud del presidente de México una vez hecha la reforma energética. Si el señor Peña Nieto se convierte en otra persona con la reforma energética, entonces creo que van a creerle. Bueno, Vamos a ver qué Mauricio pasa. González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.